Seguimos con más aquí en las noticias de la mañana. Ya le informé al inicio del programa sobre lo que sucedió este domingo en la plancha del Zócalo capitalino. Fue el informe de los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se presentó allí en punto de las 11 de la mañana, por espacio de hora y media más o menos, estuvo hablando sobre su administración, el arranque de su administración, varios mensajes en distintos ámbitos de la política, de la economía, de materia social, que mandó la presidenta Claudia Sheinbaum. Y vamos a analizar este mensaje, lo que comentó Claudia Sheinbaum y lo que viene también después de estos 100 primeros días de gobierno. Nos acompañan aquí en una mesa de análisis y debate Verónica Ortiz, Eduardo Juchín y Rafael Cardona. Me da gusto saludarlos y bienvenidos a los tres. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, Mario. Feliz Buenos año. días. A ver, empezamos contigo, Vero. ¿Qué te pareció así de entrada el discurso, los mensajes y la forma también de Claudia Sheinbaum de presentarse en el Zócalo capitalino y hablar de logros, que fue más de lo que escuchamos, claro, de sus primeros 100 días? A ver, sí, yo creo que estamos todavía en lo que se conoce como el periodo de luna de miel, ¿no? Es decir, estos primeros 100 días son efectivamente un arranque, no hay nada, es una costumbre un poquito, ¿no? Esto de llamar estos o poner un término, ¿no? De los 100 días. Evidentemente es muy pronto para tener resultados concretos, pero la forma, como decías tú, en la que se presentó, dos cosas. Uno, me parece que también es una reedición o una continuación de lo que ya venía haciendo el expresidente López Obrador, esta idea de que vamos a tener los informes trimestrales y luego los informes no anuales y luego cuando se festeja el triunfo de la elección y luego cuando viene ya se supone el informe oficial. Entonces creo que vamos a seguir en esa tónica. Hacerlo en un ambiente y en un entorno como es el Zócalo capitalino, evidentemente pues con toda la gente que fue llevada al acto, pues no es un lugar en el que se vayan a hacer una autocrítica, ¿no? O a exponer los retos que tiene, sino más bien como para pues seguir motivando a la gente a estar detrás de un proyecto político. Creo que hasta este momento le ha dado buenos resultados a la presidenta y este periodo de luna de miel, como decía yo, creo que lo ha manejado bien. Ahí están las cifras, y no solo la encuesta que se hace incluso aquí en el Heraldo, sino las de otros medios de comunicación, en las que pues está por arriba del 70% de aprobación general. Sin embargo, evidentemente, los pendientes y los retos están ahí y seguramente hablaremos de eso. Pero creo que en términos de la proyección de la presidenta, pues digamos, lo hizo bien y lo hizo de manera festiva y lo hizo de manera, digamos, positiva y proyectando una imagen pues exitosa, ¿no? Sí, de fortaleza. ¿Cómo ves, Rafa Cardona, tú qué te pareció? Hubo referencias al expresidente Andrés Manuel López Obrador, muchos de los proyectos, tanto en lo legislativo como en las obras, el tema de los salarios, los programas sociales, son muchos heredados también de su antecesor, de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué te parecieron este discurso y los primeros 100 días? Pues mira, yo diría dos cosas. Una, me llevó la actitud general de la presidencia y de su movimiento político triunfante, me llevó al recuerdo de una obra poética fundamental en la literatura americana. Me recordó a Walt Whitman, que comienza uno de sus grandes poemas diciendo: me celebro y me canto a mí mismo. Sí. Entonces era una especie de exposición triunfante de una persona que necesita, y lo va a hacer, y creo que Verónica lo ha explicado también, lo va a hacer a lo largo de todo este periodo de gobierno, le faltan 2100 y tantos días, mantener entretenida y ocupada a la clientela. Yo no diría que a su electorado, yo diría que a su clientela, porque el electorado es la consecuencia de la dispersión de dinero, la munificencia en lugar de la eficiencia, o acompañando a la relativa eficiencia. Y por otra parte, bueno, me llama mucho la atención haber convertido esto en la celebración del 13 de septiembre. 13 de septiembre, el Día de los Niños Héroes, ¿no? Sí. Vamos a tener la frente en alto, el gobierno de Estados Unidos no nos va a someter ni a doblegar.
somos una nación soberana, independiente, etcétera, 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 etcétera. No se puede hacer un informe de 100 días, porque no hay nada que informar contundente, definitivo. Entonces, por un lado, se analizaron cosas que van en marcha y que van bien, algunas de ellas, como el cambio de actitud en la seguridad o en el combate a la inseguridad, en la cuestión salarial, algunos elementos que no permiten crítica, y pues mirar de soslayo las cosas que están mal. Todo esto de la reforma judicial se convierte en una hazaña nacional, en un hito en la historia, somos el país más democrático del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda la costumbre heredada del gobierno anterior de mantener las asambleas informativas. Sí. Y una tras otra, y una tras otra. Y finalmente, yo, para no llevarme más tiempo, yo diría, dudo mucho de la mayoría de los pronósticos. No entiendo cuál es la diferencia entre las intenciones y los verdaderos proyectos viables. No creo que vayamos a ser una potencia científica, al menos no en 5 años, no en 6 años. Pues porque llegamos tarde al banquete de la civilización, como dijo Alfonso Reyes, ¿no? Sí, sí. Eduardo, entonces, pues, por ahí va la cosa. Ahora regresamos contigo, Rafa. Eduardo Juchín, ¿qué te pareció a ti? Porque efectivamente arrancó además parte del discurso criticando a los medios, a algunos medios comentócratas y a la oposición política, de querer pues decir que tendría que cambiar el rumbo, que tendría que posicionarse de forma diferente que lo que fue Andrés Manuel López Obrador. Dijo, pues no, porque es una continuidad y continuación de la cuarta transformación de este proyecto de gobierno y régimen. ¿Qué opinas tú? Porque sí, efectivamente, mi pregunta va más enfocada en si ya vimos a una presidenta con un liderazgo propio respecto de los fieles, respecto de quienes estaban en el Zócalo, no solo digamos, simpatizantes, los votantes o la base electoral, sino también los gobernadores, su gabinete, legisladores, etcétera. Ya es la líder del movimiento, Claudia Sheinbaum. Esto es justamente lo que yo vi en el Zócalo ayer, en el acto del Zócalo de Claudia Sheinbaum, porque desde luego ganó de una manera pues muy satisfactoria para ella, muy holgada la elección, pero yo creo que lo que vimos ayer, o lo que yo vi, fue la toma del liderazgo de Claudia Sheinbaum. Porque no basta con la elección para tener el liderazgo de una nación, o por lo menos de lo que significa la cuarta transformación, ¿no? Entonces yo vi a una presidenta empoderándose. Es primera vez que la veo así, por lo menos de una manera convincente para mí, y además asumiendo un liderazgo sin cometer parricidio, sino que al contrario, ¿no? Le reconoce a López Obrador, dice lo que es obvio, que es la continuación de un proyecto que hay un sector de la población a la que le disgusta, pero hay un amplísimo segmento de la población, la mayor parte evidentemente, que está de acuerdo con este proyecto que inició López Obrador, y de ahí ese reconocimiento expreso. Y no solamente eso, efectivamente diciendo, no, pues ¿qué querían? No, yo dije que seguiría y sigo el proyecto iniciado por un gran presidente que fue López Obrador. Entonces, yo creo que este reconocimiento, que me parece muy justificado, porque López Obrador pues es el iniciador, es el creador de un partido asombroso para este país y para otros, que tomó el poder de esta manera que tenemos abrumadora, ¿no? Teniendo pues casi todo el país, casi todo el poder, con una oposición casi desaparecida, lamentablemente, que continúa en su postura de negativismo, lo cual a mí no lo termino de entender. ¿Por qué continuar en ese carril de negar todo, de rechazar todo, cuando es evidente que ese camino pues lo llevó a tener lo poco que pudieron tener, no tampoco gracias a la representación proporcional, ¿no? Que dicho sea de paso, esperemos que no
desaparezca la representación proporcional, los famosos pluris, ¿no? Con las adecuaciones que sean necesarias, que creo que sí hacen falta, pero que me parece que es algo que está planteado en la reforma. La reforma política electoral pero esperemos que viene, ¿no? que eso no ocurra, porque ahí sí sería un retroceso. Deberían desaparecer los otros. Más hacia atrás, terrible, ¿no? Esperemos que eso no ocurra. Sí, anunció además varias cosas que vienen hacia adelante, entre ellos esta reforma político-electoral que vendrá. Verónica Ortiz, no hay autocrítica normalmente en este tipo de eventos, lo comentaste y lo han comentado también Rafael Cardona. Difícil que un político en general tenga autocrítica de lo que no ha hecho bien o lo que se ha dejado de hacer, pero bueno, están estos elefantes grandotes en la sala que son la inseguridad, la violencia, el tema de la salud, las compras de medicamentos no se ha podido reactivar correctamente y de forma eficiente. Hay quienes critican el tema de educación, el tema incluso económico, realmente de movilidad social, porque no solo se trata de dar apoyos directos, sino de crear condiciones para que la economía crezca de forma sostenida y con mayor productividad, en fin, ¿no? Todo eso que a lo mejor se presenta hoy en el Plan México. ¿Cómo ves este tema y los días que vienen? Porque decía Rafa Cardona, faltan 2.100 días, faltan 2.090 días y son muchísimos. Y quizá a partir del próximo lunes vengan los más complicados con Donald Trump. Por supuesto, y eso no hay que perderlo, ¿no? En el horizonte, efectivamente. Creo que este evento sí la posiciona justo como pues, una presidenta, la empodera, en todo caso, en estas vísperas de que llegue Donald Trump. También es una demostración de este respaldo popular, auténtico o no, pero finalmente pues haces una arenga, digo, bastante vistosa. Eso creo que también tiene como destinatario incluso a Donald Trump. Un Donald Trump que mostró músculo, ¿no? Respeta cuando alguien tiene esa, ¿no? Sí. Bueno, pues pensemos justamente que era su idea de arengar multitudes, ¿no? Al propio Donald Trump. Entonces, creo que eso también lanza un mensaje, sí, de fortaleza, ¿no? Y de respaldo y sobre todo de firmeza al frente, ¿no? del país. No estoy segura de que todavía controle el movimiento y no lo sé si está verdaderamente en control o simplemente ella justo lo que está haciendo es perpetuar o perpetuarse, digamos, en esta idea, yo soy la continuación del expresidente López Obrador, para bien o para mal, y entonces estoy digamos, tratando de dar esa continuidad a ese apoyo. Entonces, es un poco ese mensaje de decir, pueden seguir apoyándome porque al final están apoyando, ¿no? al expresidente López Obrador. Entonces, ahí sí no estoy tan segura de que ella sea la que tiene todas las riendas. Pero sí creo, y tú lo mencionaste, que de alguna manera está tratando de enfrentar los retos que todavía siguen. Cuando hace uno un balance, muchas veces habla uno pues, de lo bueno, ¿no? De lo malo, de lo feo, etcétera. Creo que dentro de lo bueno yo destacaría dos cosas. Uno, que este Plan México, del cual se ha filtrado ya una especie de presentación y que si se lleva a cabo, me parece un plan ambicioso, me parece un plan que sí ve a futuro, digamos, al posicionamiento de México. Estaríamos hablando del qué, nos faltarían los cómo, y ahí es donde creo que tiene lo malo, donde se atora la cosa, pero bueno, es un buen proyecto, hay que ver cómo lo aterrizamos. Y en el tema que tú mencionaste, que creo que es el talón de Aquiles, que incluso las encuestas más favorables lo mencionan como el reto más importante, es decir, no hemos visto una reducción de la violencia todavía, digamos, a pesar de unas ciudades, pero sí hay un cambio. Y ya no estamos hablando de los abrazos no balazos, no se está rechazando esa retórica porque efectivamente no va a haber un rompimiento, no va a haber un parricidio como decía Eduardo, pero sí hay evidentemente en los hechos un cambio de rumbo. Entonces, si vamos a seguir en esa tónica, está bien, es decir, no confrontarse con el expresidente, pero sí ir haciendo ciertas cosas que de alguna manera en los hechos te desmarquen, porque no vas a poder tener los mismos resultados haciendo las mismas cosas, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene esto, pero obviamente están los cómo, y ahí es donde se atora la cosa, y yo no veo ahí, y ahí sí me preocupa que ella empiece respaldando plenamente, por ejemplo, una reforma judicial que nos va a llevar a una incertidumbre absoluta y frente a nuestros socios norteamericanos, frente a los inversionistas nacionales y extranjeros, eso va a ser definitivamente un tema que puede frenar y si no es que cancelar, por ejemplo, las inversiones que se necesitan. Entonces, no veo en los cómo
cómo vamos Sí, a sí, llegar claridad. al objetivo, ¿no? Los Claridad. cómo y los con qué. Y los con qué, sí, sí. exactamente. Rafa Cardona, vimos estos primeros 100 días a una presidenta, como dice Vero, yo creo que con buena aceptación, con un gran bono democrático todavía producto de las elecciones de junio pasado, pero quizá a partir del lunes, ya muy puntualmente, que Donald Trump tome posesión del gobierno de Estados Unidos, veamos ya, o en realidad veremos de qué está hecha la presidenta y su gobierno, su gabinete, para actuar de forma interna, en términos de convencer internamente y de gobernar para los ciudadanos, pero también hacia afuera, ¿no? De cómo maneja las relaciones exteriores. ¿Será la prueba de fuego de Sheinbaum? Es mi pregunta. Yo creo que la prueba de fuego de un jefe de Estado se da todos los días. Porque todos los días el mundo le pone problemas enfrente y el país mismo va generando una dinámica que requiere solución de muchas cosas. Yo creo que en los días que ya transcurrieron, de estos 100 días que ahora se celebran, dos cosas fueron muy notables. Una, el trabajo legislativo de resolver lo que el gobierno anterior no pudo terminar. Este fue un gobierno que vino a rematar, como diría el señor Huchim, que es aficionado taurino, lo bien toreado, lo bien arrematado. Bueno, pues Claudia Sheinbaum vino a rematar las cosas que legislativamente no le dio tiempo de hacer al López Obrador, entre ellas la catastrófica reforma judicial. Bueno, eso ya no tiene remedio. Eso fue lo que tiñó su arranque. Y otra cosa que le dio tintura a su arranque fue el triunfo arrollador, del tamaño del suyo, del señor Donald Trump, que se llevó el Congreso, gobiernos estatales, se llevó la Cámara de Representantes, se llevó el Senado, se llevó la Corte, se llevó todo. Como dicen los carro completo. El santo y la limosna, el carro completo. ¿Qué hicimos o qué hizo el gobierno mexicano frente a Trump? Nada. Cero. Quisimos resolver los problemas que va a generar Trump con las expulsiones y las deportaciones, hablando con los cónsules. Lo cual quiere decir que quisimos resolver con nuestros funcionarios lo que el gobierno de otro país va a hacer en su país con sus leyes en la mano. Nos fuimos a contratar despachos de abogados que cobran por minuto o por hora. Sí, sí. Entonces, ¿qué hicimos? Nada, nos quedamos pasmados. En el comodísimo rincón del nacionalismo. No vamos a permitir, no, si aquí no te están pidiendo permiso. El señor Trump va a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Por una simple razón, porque puede. De la misma manera que el gobierno aquí en México, el de la señora Sheinbaum, hará lo que quiera. ¿Por qué? Porque puede. Porque tiene una enorme mayoría, sobrerepresentada o no, eso ya tampoco lo vamos a corregir. Y la señora podrá, si mañana quiere hacer una ley para que amanezca a las 3 de la mañana, la va a hacer, si quiere. ¿Por qué? Porque la mayoría abrumadora permite el abuso de gobierno. Y cuando ella ofrece continuidad, está cancelando su propia creatividad. No puede haber creatividad en la continuidad. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es sumando sobre lo que ya tenías o restando sobre lo que no tenías. Entonces, no hay manera, no hay manera. Eso no le va a quitar nada. Cuando dentro de 2 años venga el proceso de revocación del mandato, será un proceso de confirmación del mandato, si es que alguien quiere hacerlo. Sí. Porque no es una obligación constitucional, ¿no? No se tiene que someter a fuerza. Pero lo que yo veo es que mientras haya una devoción absoluta y todos los días la presidenta siga refiriéndose como aval de sus acciones a lo que hizo el señor presidente, que sigue siendo presidente en el discurso, el mejor presidente, el gran presidente, no sé qué, no va a tener espacio para decirnos quién es ella. Eduardo, difícil predecir con certeza, con puntualidad qué va a pasar con Trump, es decir, en términos de qué órdenes ejecutivas y qué amenazas va a cumplir,
pero ayer en el discurso de la presidenta Sheinbaum, me parece que fue uno de los momentos cumbre de su discurso cuando habla de sí, vamos a tener una buena relación de respeto, de coordinación, colaboración, pero no de sumisión, porque el pueblo de México está de pie, etcétera, etcétera. Digamos que le generó aplausos, todo el mundo se paró, el gabinete, la gente. Digamos, ella sabe que esa es una de sus asignaturas pendientes y de sus retos o aduanas más difíciles hacia adelante. ¿Cómo ves todo el tema? Si va a haber buena, efectivamente, relación con Trump, ¿se va a poder atemperar el ambiente para evitar pues una ruptura, un choque frontal entre ambos países? Yo creo que tiene razón Rafa cuando dice no hizo nada el gobierno de México, ¿no? La pregunta es, ¿se podía hacer otra cosa? ¿Qué se podía hacer? Si es un presidente muy hablador, con un discurso muy al estilo Trump, un delincuente convicto también, no lo olvidemos, que es una cosa inusitada que vaya a asumir la presidencia de uno de los países más poderosos del mundo, pero bueno, ahí está, ¿no? Y yo creo que esta declaración de ayer, que fue tan celebrada en el Zócalo, yo creo que era necesaria hacerla. Para demostrar músculo, como decía Vero. Para demostrar músculo y para demostrar que no, tú no vas a venir aquí a hacerlo, por lo menos no tan fácilmente, aunque tienes todo el poder para hacerlo. Sí. ¿No? Y yo creo que era una declaración necesaria y yo me voy un poco a unas semanas atrás, porque yo creo que ha habido dentro de esta animadversión y confrontación entre la oposición política, entre los malquerientes de la 4T y la 4T, yo creo que hubo un acto que me parece que no fue, el Heraldo lo recogió muy bien, que fue esta reunión de la secretaria de Gobernación con los líderes parlamentarios o con algunos líderes parlamentarios de la oposición. Y ahí hubo declaraciones de la oposición, de líderes, personajes destacados de la oposición, que sí cierran filas, ¿no? Aquí estamos con el gobierno. Independientemente de todo lo que haya detrás de nuestra informe, etcétera, estamos con el gobierno. Es quizá el único hecho relevante que yo recuerde en el que no hay un negativismo de la oposición, sino hay una solidaridad. Y yo creo que esta muestra de unidad entre las fuerzas políticas y por supuesto en el pueblo es una de las cosas más importantes que van a poder frenar en algún grado lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Ya conocemos las amenazas, deportaciones masivas, unas insinuaciones ahí de invasión o acción armada en México por parte de las fuerzas de Estados Unidos, etcétera. No sabemos lo que va a pasar, pero hasta ahora lo que tenemos es esas declaraciones de Trump. Y yo tengo muy presente eso que el mismo Trump escribió, ¿no? Me gusta provocar a mis adversarios, ¿no? Y si se doblan, los destruyo. Y si no se resisten, doblan, él dice negocio. ¿No? Entonces, yo creo que esto es importante y la verdad a mí me pareció que la declaración ayer tan fuerte, tan contundente, era necesaria. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con un poco del Plan México y las conclusiones de esta mesa de análisis. Ya regresamos. 119.88 pesos en la zona libre de la frontera norte. Así se logra una recuperación del 135% de su poder adquisitivo desde 2018. En 2025 sumamos un piso más a tu salario. Gobierno de México. Ya son 25 años. Trabajando por tus derechos. Por ti, seguimos innovando. Organizamos elecciones y ejercicios de participación ciudadana íntegros y transparentes. Trabajamos en la construcción de una ciudad más incluyente, democrática y participativa. Contamos contigo. Porque en la Ciudad de México, todas y todos contamos. Instituto Electoral de la Ciudad de México. 25 años fortaleciendo la democracia. Estamos de regreso con más aquí en las Noticias de la Mañana, analizando los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y lo que viene ya. Hicimos un repaso por el discurso, por los símbolos y lo que viene también en el cortísimo plazo, es decir, la toma de protesta de Donald Trump.
Y ahora vamos a entrarle, si les parece, empezamos contigo, Verónica Ortiz, al Plan México, ¿no? Que se va a presentar hoy, que es, digamos que la continuación, ya presentó o hizo su balance de los primeros 100 días y viene ahora, pues, hacia 2030 hay un Plan México muy ambicioso, ya lo decías, porque ya se ha filtrado parte de este documento. Y yo le preguntaba hace rato también aquí a Roberto Aguilar, bueno, pasar de la economía número 15 a la número 10, incrementar hasta 100 mil millones de dólares la inversión extranjera, en fin, son cosas muy ambiciosas que ya decimos, los problemas son los cómo. ¿Qué opinas de lo que se va a presentar en unos minutos, horas? Sí, efectivamente, y creo que esa es la parte justo interesante porque sirvió como plataforma, yo creo, el tema de ayer, y decir yo no me estoy desviando, ¿no? Políticamente el respaldo para presentar su proyecto y sus metas hacia el 2030, y ya lo decías tú, creo que es muy ambicioso y eso me gusta, o sea, claro que tenemos que ver hacia futuro y tenemos que proyectarnos como la nación que somos, ¿no? No este país pobre, ¿no? Y que es víctima también en el mundo, sino al revés, ¿no? Justamente una de las principales economías del mundo. Pero lo que no puedes es ponerte esas metas y estar saboteándote tú mismo el logro de los resultados. Entonces, cuando tú hablas, y ya lo decías tú, pasar del 12 o 15, la economía entre las 12 y 15 a la 10, crear el 1.5 millones de empleos que se necesitan, recibir hasta 100 mil millones de dólares de inversión extranjera. Eso, una cosa es decirlo y otra cosa es lograrlo. Y tienes que poner los medios para esos fines. Y ahí es en donde, yo que hablaba de lo bueno y lo malo, ahí es donde yo veo lo malo. Es decir, cuando tú estás complementando o rematando, como decía Rafael, la idea de erosión democrática e institucional, el proyecto que lo marcó y lo inició el expresidente López Obrador, y tú lo estás llevando justamente a su término, ¿no? Ya con estas mayorías legislativas y con el periodo, digamos, iniciado, ¿no? Con el nuevo Congreso. Creo que lo que estás haciendo es más que darte un balazo en el pie, que hablábamos ahora, tú mismo te estás boicoteando esas posibilidades, porque no es compatible estos objetivos con esos medios. Entonces, sí creo que hay que tener cuidado, porque una cosa es mostrar músculo, una cosa es el discurso político, otra cosa es incluso el respaldo que se tiene de la oposición en la defensa del país. Evidentemente eso yo lo celebro y qué bueno que estemos unidos, pero la otra es tú estar, ¿no?, yendo por el camino contrario al que se necesita. Entonces, sí creo que no nos hemos tomado en serio o totalmente en serio las amenazas que implican la llegada de Trump. En el tema económico, los aranceles, porque lo va a hacer independientemente, incluso dijo, cuando le preguntaron si eso evidentemente va a generar un proceso inflacionario en Estados Unidos, pues dijo que sí, pero que de todas formas él cree que ese es su mejor arma para negociar y que pues a lo mejor es transitorio y demás. Cuando hablan de la deportación masiva, no necesitamos que nos pongan 1 millón de personas en los primeros meses. Con que tú hagas una demostración mediática de que estás hablando en serio y Trump nos manda, ¿qué te gusta? 100,000, 200,000 gentes en los primeros días, con eso yo quisiera ver el problema que se nos viene encima, porque como bien decía Rafael, no lo vamos a arreglar ni mandándoles nuevas instrucciones o ampliando las facultades de acción de los consulados, sin mandarles los recursos necesarios y el personal necesario que se requiere. Entonces, es en donde yo veo esta distorsión, esta desconexión entre los objetivos y los medios que pones, que no se van a lograr nada más con una retórica. Y eso para consumo nacional a lo mejor está bien, y en las mañaneras tú vas a estar, ¿no?, repitiendo que todo está de maravilla, pero la realidad en algún momento se va a imponer, y ahí a mí lo que me temo es que en los hechos esta destrucción de contrapesos, esta destrucción de los organismos autónomos, del Poder Judicial, esa sí nos va a pegar en el logro de estos objetivos que, como digo, el plan me gusta y me gusta sobre todo porque proyecta un México a la altura de donde debe estar. Rafael Cardona, una conclusión y también te pregunto junto con esto, a ver, hubo un foro en el ITAM donde han estado personajes desde el expresidente Zedillo, que habla de sacudirse al caudillo que está operando en el cuarto de junto, de al lado, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, un mensaje que medio respondió ayer en el discurso la presidenta de México. Pero, ¿cómo ves todo eso? En ese mismo foro, Marcelo Ebrard decía que
ellos tienen que actuar con sangre fría, que Trump difícilmente va a cumplir todas sus amenazas, hablando de los temas arancelarios, que era incompatible que amenazara con aranceles a Asia, China, pero también a México. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en el foro del ITAM, yo creo que Marcelo Ebrard cometió un grave error. El grave error fue, primero, ir. Sí. Ahí fue su primer error. Y después ir a la apertura del foro. Pero entonces el señor puede decir lo que quiera y hay 4 o 5 personas después que lo van a rebatir y él no va a tener oportunidad de un segundo planteamiento. Y al final ponen a cerrar al señor Zedillo, que desde el enojo que le produjo que su reforma judicial inicial de su periodo presidencial fuera usado como ejemplo para la permisividad de la corrupción del Poder Judicial y de la Corte, está furioso contra la Cuarta Transformación y terminó con su gran advertencia de que este es un país que ha perdido el ámbito democrático, creo que exagera un poco, ha perdido instituciones democráticas, pero no toda la democracia nacional, y al mismo tiempo está diciendo que vamos camino a la tiranía de la mano de un señor escondido detrás del Palacio Nacional, en donde tiene una cierta capacidad de acierto. Sí hay una influencia poderosa e innegable del presidente o del expresidente. Sí la hay. Una cosa es influencia y otra cosa es dominancia. Yo no creo que domine a la presidenta. Yo creo que la presidenta no actúa por obediencia, actúa por convicción. ¿Y que esa es su convicción? Convicción con la que algunos podemos no estar de acuerdo. Pero nosotros tampoco estamos sentados ahí con doña Leonor, que así se llamaba feministamente la silla del poder. Doña Leonor le decían en los tiempos remotos. Entonces yo creo que la Revolución Mexicana, de la que ya nadie habla, tuvo continuidad. Sí, nada más que la continuidad de Calles a Cárdenas se dio cuando Cárdenas impuso su personalidad sobre la personalidad del señor Calles y le dijo, fuera, hágase para allá. Y yo recomiendo a todos que pues, ahorita leamos otra vez a Martín Luis Guzmán. Hay que volver a leer La sombra del caudillo. Sí, sí, sí. Que aquello tuvo que ver con una selección de candidatura, pero hay cosas en México que se mantienen. Claro. Pues sí. Claro. Eduardo Juchín, una conclusión sobre los 2090 días de lo que vienen hacia adelante y empezando por el próximo lunes, que es la toma de protesta de Trump, el discurso, si ese día habrá órdenes ejecutivas para considerar a los cárteles de la droga como terroristas, poner aranceles de 10, 25, 35%, el tema de la frontera, cerrar parcialmente la frontera, en fin. ¿Qué va a hacer? Desde luego algo habrá de todo lo que ha dicho. Ha dicho muchas cosas, por supuesto no estarán todas, pero sí, y hay que esperar acciones concretas con relación a México, me parece, ¿no? Y dentro de esto, pues yo creo que esperemos que el gobierno de la República sepa responder adecuadamente. Y yo creo que una de las cosas que habría que cuidar es no engancharse con el bullying. Sí. ¿No? Sino de actuar de una manera fría, sensata, por supuesto, pero reflexiva, no una reacción pronto, ni entrar en dimes y diretes, que creo que no tienen mucho efecto real sobre las... Como lo de América Mexicana. Exacto, era algo innecesario, sí. ¿No? Era algo innecesario y siguiendo el camino que marca Trump, ¿no? Que creo que es lo que no hay que hacer. Sí, sí. Ahora bien, hay grandes cosas que están planteadas, por ejemplo, lo que suena utópico, ¿no? Lo de la potencia científica, que, como decía Verónica, esto me parece que está bien, hay que aspirar a ese tipo de cosas. Y decía Verónica, los cómo, yo decía, y los con qués. Porque lo que yo creo es que evidentemente, aunque haya todavía, como dice la presidenta, lugares de donde tomar recursos, yo creo que no van a ser suficientes porque lo que vimos también ayer fue la exposición de los programas sociales que no son proyectos, sino que ya están en marcha,
como la beca, que por cierto ahí yo veo una cosa muy interesante. López Obrador, los programas de López Obrador están enfocados primordialmente a la tercera edad, y me parece que está bien porque es un sector que tiene muchos segmentos desvalidos, ¿no? Sí. Pero esto, la beca Rita Cetina, por ejemplo, está enfocada a otro núcleo de población, Sí. ¿no? Y que tiene una incidencia y una importancia también de relevancia. De tal suerte que yo creo que ahí sí hay una continuidad en el espíritu del asistencialismo de los programas sociales, pero la corporización con Claudia Sheinbaum está siendo diferente. Hay nuevos programas, hay nuevos destinatarios, y esto, el asunto es, si esto sumamos a esto lo que se necesita para salud, para educación, etcétera, tenemos una necesidad de recursos que yo no veo que haya, por mucho que le rasquen, de dónde tomar, de tal suerte que yo creo que lo que la presidenta hasta ahora ha rechazado, que es la reforma fiscal, una profunda reforma fiscal, me parece que está en el horizonte, y en el sentido de progresividad y gravar la riqueza excesiva. Yo creo que por ahí tendrá que tender en algún momento, y por lo pronto pues esperaremos ya el aterrizaje de lo que es el Plan México, ¿no? Que me parece que me lo imagino como una serie de objetivos muy ambiciosos. Es que no hay plan. Y es posible cumplir. No hay plan malo. Sí. Todo, yo tengo un plan. Sí, claro, Lástima que no me ha salido, pero tengo un plan que es sensacional. Yo ya le gané a Slim. Además que no me ha salido todavía, pero yo lo tengo mi plan. Yo tengo mi plan. El problema es ejecutarlo y dejar de gastar mal, ¿no, Mario? Sí, es decir, evidentemente necesitamos una reforma fiscal, y eso lo han dicho, pero si el gobierno va a recaudar más dinero para seguir gastándolo mal, en elefantes blancos, ahí está en Mexicana, proyectos, ahí va a estar la refinería Dos Bocas, ahí va a estar el Tren Maya. Pemex, ahí está el de Tren Maya. Digo, pues mejor que no tenga Pues más viste dinero, que ¿no? en el foro se dijo, en el foro de ITAM se dijo, no hay viabilidad para esta manera tan generalizada de ir extendiendo los programas sociales. Antes eran para los viejos, ahora para los no tan viejos. Ahora ya Al vamos rato va a haber programa social para los nonatos y para los bebitos. Pero bueno, recordemos que también se decía que imposible aumentar sensiblemente el salario mínimo porque se va a caer la economía. Sí, o la inflación. Sí, algunos mitos. Así es. Bueno, oigan, se nos acabó el tiempo, pero les agradezco mucho Verónica Ortiz, Eduardo Kuchim, Rafael Cardona, que hayan venido aquí al programa. Muchas gracias. A analizar estos temas tan importantes. Gracias.